Empezamos. Muchas gracias y, en primer lugar, agradecer a los organizadores haber contado con mi presencia para la primera intervención de esta jornada maratoniana a la que ustedes se enfrentan. Cuando Acernación me invitó a venir aquí, pues no tenía ninguna razón para no venir, máxime para hablar del tema que me propusieron. Yo estuve ayer por la tarde escuchando las tres intervenciones y conociendo personalmente pues, a los que organizan esta universidad y a los que están detrás pues, de Acernación y del canal de YouTube, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, agradeciendo esta posibilidad de estar aquí. El título que han puesto es El mito de la izquierda y el mito de la derecha. Obviamente, al poner ese título, están haciendo mención a dos obras que Bueno publicó, una en 2003 y otra en 2005, y entonces aquí, como pueden entender, no vamos a pretender representar de lo que hablan esos libros, sino que vamos a hacer pues, una intervención global, recogiendo unas cosas y otras. Empezando por el propio rótulo de mito, que ayer otra conferencia se llamó pues, El poder del mito. Hoy se dice el mito de la izquierda, el mito de la derecha. Hay que empezar a distinguir mínimamente, pues simplemente lo voy a dejar esbozado, porque en el formato de esta universidad, pues lo más que yo puedo hacer es sugerir cosas para que luego ustedes puedan, si tienen interés, pues leer y estudiar y profundizar. No da tiempo son cuestiones que hay que ir meditando y que hay que ir leyendo, etc. Y entonces, simplemente, el título de la conferencia de ayer, que era El poder del mito, que era el título, luego en realidad el contenido fue otra cosa. El poder del mito era el libro anterior del autor y ayer estuvo más hablando de su último libro, que es Hispanofilia, ¿no? Pero el subtítulo de ese libro, El poder del mito, y dice: Análisis del mito y la trascendencia en la tradición europea frente al olvido del espíritu. Claro, cuando se lee un título que dice El poder del mito, análisis del mito y la trascendencia en la tradición europea frente al olvido del espíritu, pues ahí ya se están incorporando una serie de conceptos y de ideas. Trascendencia, Europa, el espíritu, una suerte de reivindicación, pues que estamos hablando pues de un mito que queda ahí en el aire y que podrá ser rellenado por el contenido del libro o por la ideología en la que esté el autor. Cuando Bueno escribe el mito de la izquierda y el mito de la derecha, lo primero que tuvo que hacer fue intentar distinguir distintos tipos de mitos que existen. Hay muchas teorías, hay muchas justificaciones, pero simplemente les señalo las 2 o 3 o 4 diferencias que se pueden hacer cuando se habla de mito. Es decir, hay mitos que son, y mito además es un término que todo el mundo lo utiliza, pero con sentidos distintos, y ahí es donde hay que distinguir, porque hay mitos que son mitos pues, luminosos, o sea, un mito que permite clarificar, ejemplificar cosas, pero hay mitos que son confusos, o que son ambiguos, o que son oscuros, o que son tenebrosos. Es decir, pues, y en este sentido, la casuística y los ejemplos son absolutos. Claro, el famoso, pues, el mito del siglo XX, pues todas, es decir, y la dificultad además es que cualquier rótulo que utiliza el término mito, según con qué calificativo o aplicado a qué, el oyente, en función de su formación, de la tradición y del contexto, lo entenderá de una manera o de otra. Entonces, cuando
Bueno habla del mito de la izquierda, se está refiriendo a que la izquierda, con mayúscula, como una unidad clara y distinta, es un mito. Como la derecha, como una unidad clara y distinta, es un mito. Es decir, que cuando alguien dice, yo soy de izquierda hace toda la vida, pues eso no se sabe lo que está diciendo. Hay que decir, vale, eres de izquierdas, pero ¿de qué izquierda? O sea, eres de una izquierda pues jacobina, o eres de una izquierda liberal, o socialista, o socialdemócrata, o simplemente de una... Y la derecha lo mismo, yo soy de derechas, no. Como decía Intereconomía hace 10 o 15 años, orgullosos de ser de derechas, ¿vale? Pero ¿de qué derecha? Bueno, en el mito de la derecha distingue como mínimo pues derechas definidas, derechas indefinidas con respecto al Estado y modulaciones en el suceder histórico de lo que es la derecha. Es decir, pues la derecha primaria, o prístina, pero luego la derecha liberal, la derecha socialista. Y entonces, claro, orgullosos de ser de derechas no quiere decir nada si no se explicita o queda en una nebulosa conceptual que el que escucha pues puede imaginarse unas cosas u otras. Pero en este nivel de indeterminación estamos en nuestro presente, que es lo que permite pues, estos dualismos y maniqueísmos ideológicos a los que estamos acostumbrados. Muy brevemente, el concepto de izquierda en sentido político es relativamente reciente en la tradición, porque cuando se empieza a utilizar por primera vez es en el contexto, como muchos o todo el mundo ya sabe, de la Revolución Francesa. Es decir, cuando quienes están en contra del trono se sientan a la izquierda y quienes se sientan a la derecha están a favor del trono. ¿Por qué se sentaban a la izquierda y a la derecha? Pues porque las Cortes Generales se hacían en una iglesia y en un templo, y se mantenía la colocación clásica por clases de los templos cristianos, donde quienes estaban a la diestra del padre pues eran los más poderosos del grupo social correspondiente, y el pueblo llano se ponía al otro lado. Y entonces ahí pero eso no quiere decir que se pueda hablar de una izquierda y de una derecha previa original, no. Hay una contaminación derivada de esa costumbre, pero que en principio el sentido político lo adquiere precisamente en ese contexto. Y entonces se empieza a utilizar políticamente muy deprisa, y, por ejemplo, conceptos como extrema derecha, extrema izquierda, centro, centro derecha, centro izquierda, en las primeras décadas del siglo XIX están operando con un grado de confusión absoluto. Bueno, y máxime si lo leemos hoy. Es decir, si hoy sacamos de contexto una frase de los años 40 del siglo XIX, donde se hable pues, de la extrema derecha o de la extrema izquierda, pues ponte en contexto relativo y a ver qué... Claro, cuando luego ya se hace sustancia pues, conceptos como el concepto de centro y cosas así, pues ya el grado de indeterminación o de acomodación a lo que se quiera, pues puede servir. En este sentido, y simplemente cumplo con el trámite de exponer lo mínimo, las distinciones que introduce en el mito de la izquierda son las siguientes, que habría que clasificar los géneros de la izquierda, los tipos de izquierda, como mínimo con dos grandes criterios que tengan que ver con, que tengan una definición con respecto al Estado, es decir, como categoría política esencial. Entonces, izquierdas definidas políticamente con respecto al Estado, y luego había otras izquierdas indefinidas con respecto al Estado, que están por encima del Estado, o que no entran en ello. Entonces, Bueno distingue históricamente 6 generaciones de la izquierda, sucesivas, que se han dado históricamente. O sea, donde el primer género de la izquierda es la izquierda jacobina, es la izquierda fetén, digamos, etimológicamente del uso del término, pues en el contexto de la Revolución Francesa, pero que ese género de izquierda queda superado pocos años después, cuando surge la izquierda liberal, que es el producto de las Cortes de Cádiz, entonces, donde no hay ese radicalismo pues regicida
sino que la izquierda liberal de las Cortes de Cádiz tolera el trono, pero cumple todos los requisitos del descubrimiento o de la olización de todos los ciudadanos que conforman la nación, y es el gran avance de la nación política, donde dejan de ser súbditos a ser ciudadanos, que es un proceso que se produce fundamentalmente en la Revolución Francesa, y que es muy distinto en los países donde no hubo ese proceso. Es decir, que en las revoluciones liberales inglesa o americana, pues eso tiene otras peculiaridades con respecto a la configuración del Estado, etc. Bien, pero entonces, la izquierda liberal, que surge en el contexto, como digo, de las Cortes de Cádiz, pues sería el segundo género de la izquierda definida, porque es una forma de Estado donde no se prescinde de la institución monárquica. No hay por qué prescindir de la institución monárquica, ni, por supuesto, en el caso de las Cortes de Cádiz, de la asunción de como única religión del Estado, la católica, apostólica y romana, como eso aguanta pues, todo el siglo XIX y parte del XX. El tercer género de la izquierda definida pues, es la izquierda pues, libertaria, o la izquierda anarquista. ¿Por qué va definida con respecto al Estado? Es decir, políticamente definida, porque el referente es el Estado, pero la izquierda libertaria lo que propugna es acabar con el Estado. O sea, se quiere un Estado cero, pero está definida frente al Estado, aunque sea para postular su disolución. Entonces, digamos, es pues, todo el anarquismo cronológicamente, pues que va surgiendo pues, en los años 30, 40 del siglo XIX, etc. Luego viene la izquierda socialista, socialdemócrata, que tiene que ver pues eso, con el marxismo, con la Segunda Internacional. Luego, el otro género de izquierda es la izquierda comunista o la izquierda soviética. Y, bueno, distingue un sexto género de izquierda que es la izquierda asiática, o sea, la izquierda china. Y, bueno, dedica un parrafito para decir, y esto hasta aquí, ¿cabe la posibilidad de que existan otro género de izquierda más adelante, puesto que la historia no ha acabado? Y entonces, ¿qué condiciones habría que tener para que efectivamente pudiera darse un séptimo género de izquierda? El análisis que hace en un párrafo muy breve es simplemente poner ciertas condiciones, es decir, que tiene que tener una escala de operación suficientemente amplia, a escala global, ¿claro? Porque no estamos, ya no es un asunto que el primer género de la izquierda, el segundo género, incluso el tercer género y el cuarto, que son cuestiones que se resuelven casi en el marco de un pequeño conjunto de naciones europeas, puesto que además estos conceptos de izquierda y de derecha normalmente son fecundos, sobre todo en países cristianos y particularmente católicos. Es decir, en Inglaterra no utilizan la categoría izquierda-derecha, ni en Estados Unidos, que ahí son otras, los distintos partidos se caracterizan con otros nombres y con otras concepciones distintas. Es decir, que ahí eso es una cuestión también interesante, es decir, que no son categorías universales. Y entonces, esa séptima, pues ahí la argumentación tiene que ser con los requisitos que se exigen para tener una definición del Estado y unas características peculiares, hay que tener una escala continental, una escala abundante, y no es tan sencillo. Y entonces, simplemente sugiere, podría ser el ámbito hispánico, el ámbito por el peso demográfico político, la séptima generación de izquierda podría estar ahí, lo cual no quiere decir que se vaya a producir nada, eso es una hipótesis, porque, digamos, tampoco hay tantas, sí, el mundo es finito y prácticamente pues está todo repartido, ¿no?
Entonces, son las izquierdas definidas políticamente con respecto al Estado. Luego habría otro tipo de izquierdas que son izquierdas indefinidas políticamente, que, por ejemplo, que son tres, que es la izquierda extravagante, que la izquierda extravagante es aquella que por definición quiere estar por encima del mundo, es decir, por encima de los estados. La izquierda extravagante, es decir, mi reino no es de este mundo. Y entonces la izquierda extravagante es propiamente, pues, sería hoy la de Francisco, por ejemplo, ¿no? Que decir, que están en la Iglesia Universal, no se apuntan a ninguna nación, pues eso es una cuestión pues, menor, y entonces, luego la izquierda divagante, pues imagínense todo lo que quieran por ahí, y luego pues, la izquierda fundamentalista, pues que son quienes, a pesar de que les digas, pues distingue que izquierda, pues te siguen diciendo, no, yo soy de izquierdas, porque sí, pues vale, pues muy bien. Entonces, son cosas que no se pueden discutir por otra parte. Es decir, esto es como si alguien pretende discutir con terraplanistas o con testigos de Jehová o con cosas de estas. Pues no es rentable. Los calentólogos o lo que sea. Es decir, gente del PSOE. Es decir, son cosas que no vale la pena discutir, que no se pierde el tiempo. Bien, entonces, y la derecha, y así termino de exponer, para incitarles a que lean sobre estas cosas, claro, la derecha, curiosamente, la pregunta es, ¿la derecha es anterior o posterior a la izquierda? Claro, porque la derecha, en la época de la Revolución Francesa, quienes defienden la derecha es quienes defienden el antiguo régimen, quienes defienden el trono y el altar. Pero claro, y entonces ya no, la derecha es previa a la izquierda. Bueno, no, es una relación similar a la del padre y el hijo. Es decir, el padre es anterior al hijo, pero hasta que no nace el hijo no existe el padre. Entonces, la izquierda surge en el contexto que hemos dicho y por referencia define a la derecha como lo que era lo anterior. Entonces, claro, la derecha originaria, la derecha primaria, es la que quiere mantener el antiguo régimen de previo a la Revolución Francesa y lo aspira. ¿Qué sucede? Pues que a medida que van pasando las décadas y que van pasando las cosas, pues claro, la primera guerra carlista, por ejemplo, en España, ¿qué defendía? Pues el modelo de la derecha prístina que defendían los ideólogos franceses o de la situación previa de la monarquía hispánica, que era bastante diferente, por cierto, a la francesa. Pues, y ahí ya se montan pues imagínense, en función de los ideólogos que lean unos y otros, pues un cacao tremendo. Pero, ¿qué sucede cuando, por reacción a las sucesivas generaciones de la izquierda, se superpone la derecha liberal, por ejemplo, o asume surge no la generación, sino la modulación de la derecha como derecha liberal, incorporando un montón de contenidos que procedían de la izquierda liberal, ajustados, etcétera, etcétera. Y lo mismo, digamos, cuando se habla de la derecha socialista. Y la derecha socialista es un invento pues que en España, Bueno en el libro lo sitúa en la época de Maura. Y cuando Bueno publicó El mito de la derecha, todavía no habíamos encontrado la existencia de un ejemplo maravilloso de derecha socialista, que es un partido que se creó en Barcelona, creo recordar que en el año 17, 18, no me acuerdo. Lo descubrí yo viendo hemerotecas y está ahí puesto, que se llama Partido Socialista Obrero Monárquico Alfonso XIII. O sea, así se llama el partido. O sea, Partido Socialista Obrero Monárquico Alfonso XIII. Y se presenta como un partido socialista de derechas, monárquico y tal. Bueno, pues, y duró como 25 años. Y así, hombre, era un producto pues, de los fondos de reptiles o de los servicios monárquicos o lo que fuera. Sí, vale, lo que tú quieras, pero que no es un producto de los servicios de algún sitio.
Bien, entonces, y por supuesto, desde el punto de vista del libro El mito de la derecha, lo que se llama franquismo es derecha socialista, es ejercitada absolutamente. Y aquí, por lo que ayer escuché, suele haber muchísimas confusiones, porque, por ejemplo, cuando se habla del estado de bienestar, el estado de bienestar es muy frecuente atribuírselo a los anglosajones, a los... Bueno, no, el estado de... Quien empieza la ideología del estado de bienestar es en la Revolución Soviética, pero inmediatamente es la Alemania de Hitler quien pone en marcha realmente el estado de bienestar realmente existente. Pero 15 años antes, porque en realidad lo que se hace en Inglaterra es ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para intentar resolver, para evitar frenar la expansión de la revolución inducida por los soviéticos. Y entonces, claro, empezar el credo por Poncio Pilatos es comodísimo. Es decir, no, el estado de bienestar, el estado de bienestar no hubiera existido, no digo, como se dio, tal como se dio, es una reacción a la propaganda y la expansión soviética y al estado de bienestar realmente existente en la Alemania de Hitler. Quienes tengan interés sobre esto del estado de bienestar, hace unos años, incluso Daniel López estuvo ahí también allí, hicimos un curso de verano que se llama Sobre el estado de bienestar, que fueron 5 días y que son pues como 30 horas de vídeos y los tienen en internet y entonces pues ahí tienen entretenimiento abundante con cuestiones muy sorprendentes. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el del estado de bienestar? El famoso, el del... Elbert, Berberich, el Berberich. Pues una cosa que yo encontré después, también por casualidad sin saberlo, porque eso lo ocultan, fue que Berberich estuvo en España, o sea, el ser, el mister, el hombre prestigioso en Inglaterra que propugnó con su informe el estado de bienestar y tal, bueno, estuvo a los 2 años en la España de Franco inaugurando en la Universidad de Madrid una cátedra sobre estado de bienestar. Quiere decir que estamos hablando del año 47, 48. Y eso se prefiere ocultar, no, porque claro, así que, vamos a ver, que Inglaterra había sido la neutralidad benévola que dice Moradiellos aplicada a la guerra de España, pero mucho más, pues, y de hecho, el modelo de la seguridad social del franquismo, pues era un modelo pues, sorprendente con respecto a lo que había en otros sitios. Y eso, pues, a ver si con el año 25, que se cumplen 50 años de la muerte del caudillo, pues no es delito pues llamarle el caudillo, porque esto ahora probablemente te podrán acusar de delito por odio o cosas así, ¿no? Pero bueno, quiero decir que estas cosas hay que estudiarlas en el contexto en el que se produjeron a favor, digamos. Y en este sentido, pues, bueno, eso que quería decir ahí. Bien, entonces, claro, después de este panorama mínimo de clasificación de izquierdas, etcétera, etcétera, cuando volvemos a leer, hablando del mito, el título que les dije antes, de lo que se habló ayer, El poder del mito, análisis del mito y la trascendencia en la tradición europea frente al olvido del espíritu, pues ahí, hombre, se puede hacer mucho análisis, se puede sospechar por dónde van las cosas, máxime si se sabe que el autor pues hizo su tesis doctoral sobre la tradición guerrera en la España céltica y que el libro del que habló ayer es Hispanofilia, España frente a su destino. Claro, hablar de España frente a su destino es suponer demasiado, es suponer que hay un destino, que hay un destino y que está ahí escrito, al que vamos. No hay ningún destino, el futuro lo hacen los que están en el presente. Y ayer
algunas de las intervenciones que hubo eran excesivamente complacientes, creyendo en ese destino providencial. No, España ya ha sufrido mucho, ha sido invadida, se ha reconstruido, se ha reconquistado, tal, volverá, no sé qué. No, vamos a ver. Eso sí que es un cuento para niños. Es decir, España en la situación actual está en descomposición, por extinción demográfica, simplemente. Y entonces ahí, al margen de toda la inanidad, de toda la cobardía, de todo el atontamiento sistemático introducido por la educación y lo que se quiera. Es decir, eso por supuesto, pero el principal problema de España es demográfico. Y no porque no sigan aumentando el número de millones de asistentes a los censos, sino por la sustitución demográfica que se va produciendo y que se procura enmascarar con estadísticas que quienes busquen simplemente en el Instituto Nacional de Estadística pues, los nombres más utilizados en nuestro presente, pues que busquen Mohamed y que busquen cosas que pasan por ahí, y eso son realidades. Y entonces, que el solar hispano no quedará yermo cuando se mueran los últimos españoles porque por la propaganda del Ministerio de Igualdad ya a los varones les hayan cortado el pito o se hayan hecho trans, etcétera, etcétera, y entonces ya se produzca una extinción biológica, que eso es más rápido de lo que puede parecer al paso que vamos. Es decir, que cuando, digamos, ahora que ya hay más perros que niños, pues claro, España no va a quedar solo para ser un zoológico de perros, porque a ver quién los alimenta, ¿no? Es decir, alguien los sustituirá, y entonces hay cantidades humanas en otros sitios, sí, y mucho más que en Marruecos, que se hablaba ayer por la tarde. Es decir, fíjate tú, la posibilidad que tienen otros conjuntos humanos en crecimiento demográfico, como puede ser la India, como puede ser China, ahora que se ha dado cuenta que estuvieron haciendo el ridículo con la política del hijo único y que ahora están en receso demográfico que tienen que revertir y cosas así. Evidentemente, el solar no va a quedar desierto, el solar patrio. Ahora, quienes vivan en él es otra cosa. Y lo podrás llamar España o como sea, pero otra cosa. Entonces, es decir, confiar en ese destino es hoy día es una adormidera. El destino depende de lo que hagamos todos y particularmente pues, quienes están en organizaciones como Hacer Nación. Por cierto, Hacer Nación no dicen qué nación, pero bueno, supongamos por antonomasia que se refieren a la nación española, pero no está en el rótulo. Bien. Ayer, pues en la conferencia que dio Gonzalo Rodríguez, claro, puso el ímpetu en Recaredo, pero vamos, sin citarlo, bueno, obviamente lo toma de ahí, pero siguiendo puntualmente a Ramiro de Maeztu en el artículo que publicó el 1 de mayo del 33 en Nación Española, luego recogido en La Defensa de la Hispanidad, donde dice Ramiro de Maeztu: España empieza a ser, al convertirse Recaredo a la religión católica en el año 586. Claro, entonces, vale, España empieza a ser, después de que se nos ha dicho que España es romana, que tal, Recaredo, bueno, la frase ya de Ramiro de decir, al convertirse a la religión católica, hombre, no es incorrecto, pero en el contexto terminológico tiene un cierto anacronismo. Es decir, porque efectivamente es correcto, pero ya en esos años la distinción entre cristiano y católico opera, y entonces eso permite unas lecturas sesgadas del asunto. Y desde nuestra perspectiva, el querer centrar en Recaredo y en Toledo el inicio de España, pues es una cosa totalmente gratuita. Bueno, tiene sentido para un guía turístico de Toledo, para vender el artículo, pero no tiene sentido al margen de que
no sea sencillo señalar momentos, pero yo aquí también, como sugerencia, les repito, los tres grandes modelos que hay de las génesis de España, vinculados a las tres vírgenes más importantes de nuestro ámbito cultural, que es la Virgen del Pilar, la Virgen de Covadonga y la Virgen de Guadalupe. Y entonces, quienes pongan el centro en la Virgen del Pilar como patrona de España están asociando la Hispania y la España romana a la cristianización de España. Y es perfectamente correcto empezar, perfectamente correcto. Quienes ponen el hito en la reconquista a la invasión maometana, pues se fijan en la Virgen de Covadonga, como es natural, que es la Virgen que a medida que fue avanzando la reconquista, pues tuvo que ir reapareciendo en todas unas apariciones, todas del mismo formato, que sirvieron para poder sustituir una religión abstracta como la maometana, que solo provoca el fanatismo, por creencias más sensibles, como era la creencia en un icono de una virgen. Y entonces, pues esos ejemplos, pues hasta la Virgen del Rocío, y hay docenas de casos en toda España donde las vírgenes que se habían escondido cuando la invasión sarracena, pues aparecieron luego en un bosque y entonces tal, y claro, una necesidad pragmática de sustituir creencias, etcétera, etcétera. Y, obviamente, quienes mencionan a la Virgen de Guadalupe, no tanto referida a la extremeña, sino a la extremeña llevada a América, ¿sí? a la Guadalupe de México, y a la Guadalupe que se expande por toda Hispanoamérica en los procesos de la independencia, pues hacen referencia al sentido de la hispanidad, referido ya no solo al terreno de la península, sino pues a todo el ámbito de la hispanidad, es decir, de la mezcla de quienes hablan español y a la vez son católicos, en la acepción primigenia de Zacarías de Vizcaja. Y entonces esas tres vírgenes, pues, claro, obviamente, que la Virgen del Pilar caiga el 12 de octubre no es providencialismo, es buena gestión de los zaragozanos que en el siglo XVII cambiaron de fecha la festividad para hacerla coincidir con el 12 de octubre. O sea, no fue al revés. Es esta cosa de quienes se sorprenden de qué curioso que todos los ríos pasen por debajo de los puentes, ¿no? Pues eso es un poco eso lo que se hizo. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer una mención al uso en los contextos cercanos a donde nos encontramos de la derecha y de la izquierda, que tiene su curiosidad. Laureano Luna, que en los últimos 2 meses ha aparecido ya 4 veces en los programas de Hacer Nación, pues en 2001 él sostenía que la alternativa izquierda-derecha estaba superada por la historia, que ya no correspondía. Un poco lo que ayer también aquí se expuso y un poco lo que está escrito en documentos de Hacer Nación. Es decir, que estamos por encima de esa disyuntiva. Perfecto. Pero luego, en 2004, Laureano Luna, que él históricamente procedía desde muy jovencito, había estado en CEDADE y luego fue uno de los ideólogos de Democracia Nacional, en 2004 escribió un texto que salió muy marginalmente publicado que se llama El partido posible, la nueva izquierda. Pero aquí la nueva izquierda obviamente era un calco de la nueva derecha, en la que había estado Laureano Luna muy cercano en la revista Hespérides,
con la nueva derecha de Alain de Benoist y todas estas historias que ya se conocen. Y entonces, curiosamente, en 2004, es decir, ya se ha producido pues, todo el cisma dentro de Democracia Nacional, después del protagonismo que tuvo Laureano en lo de las Pedroñeras en Cuenca y todas aquellas acusaciones de racismo, todas aquellas cosas, y ya se han salido. Entonces ahí a él se le ocurre que no es la nueva derecha la solución, sino la nueva izquierda, ¿no? Esto lo escribe él, y les voy a leer un parrafito para que vean cómo lo justifica. Esto que les voy a leer es reconstrucción que hace Laureano Luna en 2015. Es decir, no son textos de entonces, es la reconstrucción que él hace, donde, si no se lee minuciosamente, parece que él ya en 2004 estuviera hablando de izquierda nacional. No, él hablaba de nueva izquierda. Izquierda nacional él lo introduce en el año 9. Pero él escribe en 2015 reconstruyendo aquello. El primer ensayo que sigue, El partido posible, la nueva izquierda, representa la primera concreción escrita de mis ideas con respecto a la necesidad de una izquierda nacional. Lo escribí en el verano-otoño de 2004 y se publicó en Internet en el Foro de Economía Política. Creo que su interés es más bien histórico. Es cierto que profundiza algo más que los artículos En el año 2001, en la alternativa a la mundialización, defendí que la nomenclatura izquierda-derecha había sido enterrada por el curso de la historia. En el 2004 me di cuenta de mi error. Y él reconoce. En principio, mi planteamiento era solamente estratégico. Para llegar a las clases trabajadoras, el nombre izquierda es más útil. Con el tiempo me di cuenta de que llamarme de izquierdas era la única manera de transmitir a mis compatriotas, a la gente que utiliza mi idioma, lo más esencial de mi posición política, la defensa de los trabajadores dentro de una sociedad solidaria como la que la civilización que ha nacido de Europa exige. Bueno, eso dice él. Luego, 5 años después, en 2009, el mismo autor, Laureano Luna, escribe El manifiesto de la izquierda nacional. Ahí sí que ya introduce izquierda nacional. Y en 2010, David Junco crea un partido que se llama Izquierda Nacional, en Oviedo precisamente, pero que luego los enemigos dirán que el mentor ideológico era Laureano Luna, que David Junco pues, puso el nombre y la ejecutoria, pero que era Laureano. Vale. Y como España es como es, eso fue en el mes de julio de 2010, cuando sale el partido Izquierda Nacional. Y en noviembre, en Figueras, en Gerona, Jaime Fagerons pues dice, no, Izquierda Nacional nada, Izquierda Nacional de los Trabajadores. Intra. Este Ignacio Fagerons entonces era funcionario de prisiones de la Generalidad de Cataluña, pero pronto, por mobbing, le jubilaron a los 51 años. Nunca había escuchado yo esa jubilación, pero vale. Y entonces ya tuvo más tiempo para dedicarse a sus cosas, entre otras, pues hacer una tesis doctoral, porque entonces se da la circunstancia de que el supuesto ideólogo de Izquierda Nacional, Laureano, es doctor en filosofía con una tesis sobre Heidegger, y el ideólogo de Izquierda Nacional de los Trabajadores es doctor en filosofía con otra tesis sobre Heidegger, lo cual, pues, es muy entretenido también. Bueno, quienes quieran ver el diálogo que hay entre académicos, políticos y tal, pues en una página que he hecho sobre Laureano están todos los textos, porque ahí se ve como los odios y las fragmentaciones por partidos que cuando se presentan consiguen 100 votos, 200 votos, 300 votos, pues tal, pero bueno, parece que se está discutiendo las grandes cosas. Pero bueno, ideológicamente tiene interés, por lo menos, aunque luego los resultados prácticos pues sean menores. En el 2018, Laureano inscribe en una asociación en Andalucía que se llama Centro de Investigaciones para un Socialismo Patriótico. Aquí se avanza. Y en 2020 crea un grupo de Facebook
que se llama Izquierda Patriótica Española, que ayer tenía 70 inscritos, algo así, es decir, que son más bien deseos. Pero, sin embargo, el manifiesto aquel del año 2009, el manifiesto de la Izquierda Nacional, últimamente lo ha ido republicando con añadidos en distintas versiones de libros suyos más recientes, y en la última versión, que es de 2022, añade las medidas que añade este laureano, las medidas en su manifiesto de la Izquierda Nacional. Les voy a leer las medidas para que vean puestos a dónde clasificar esto. Pues seguramente sería una izquierda divagante, por la imprecisión y casi por la ingenuidad política de lo que se dice. Les leo, pero son cosas realmente existentes. 1. Recuperación de la soberanía monetaria. Tipos de interés reales perpetuamente en torno al 0%. Esto no se sabe a quién lo pide, ¿no? Es una carta a los Reyes Magos o una cosa así, ¿no? Vale. 2. Recuperación de la soberanía en política fiscal que garantice el pleno empleo. También es un desideratum que, por supuesto. 3. Defensa y extensión del estado de bienestar. Eliminación del fraude en subvenciones y subsidios y de la evasión de impuestos. La picaresca destruye la solidaridad. 4. Nueva estructura de la empresa, en la que todos los puestos de trabajo sean fijos y que fomente la copropiedad y la cogestión por parte de los trabajadores sin desincentivar la iniciativa privada. Esta puede ser la única solución al problema del desempleo tecnológico. 5. Control estatal o social de los sectores estratégicos, en especial banca y energía. 6. Protección de la economía productiva frente a la financiera. 7. Eliminación de las trabas burocráticas y fiscales. Bueno, 8, 9, tal, y luego termina. 13. Condicionar la relación de España con la actual Unión Europea y a su transformación en un sentido social e identitario. Abandono de la OTAN para conseguir independencia frente al bloque atlantista. Establecimiento de relaciones de buena vecindad con Rusia. Apoyo a los derechos del pueblo palestino. Esto lo publica en enero del 22, o sea, todavía no había sido lo de Ucrania. Pero fíjense, es decir, a mí lo del pueblo palestino, pues es una cosa que el pueblo palestino son maometanos, no mayormente, es decir, no hay que olvidarlo. ¿Eso puede constituir eso un programa de algo político? No, es decir, que eso es una cosa totalmente fuera de la realidad en la que estamos. Bien, bueno, pero vamos, quien tenga interés, pues que lea más. Y entonces yo ahora, para ir terminando, les voy a hacer una presentación de una reconstrucción de cómo podrían verse las cosas. Es decir, y voy a poner un ejemplo, o sea, no me voy a ir ni a la Virgen del Pilar, ni a los godos. Me voy a ir a 1388. Vamos a ponernos en el siglo XIV, que tiene la ventaja de que es antes del descubrimiento de América, antes de, por supuesto, de Lutero y del protestantismo, consecuencia en buena medida del descubrimiento de América, y antes, por supuesto, pues de la diferenciación entre izquierdas y derechas. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Por qué esa fecha? Pues esa fecha es simplemente para señalarles el marco de relaciones de algunos reinos europeos, que determinan que Juan I de Castilla ese año tenga que inventarse o que crear la institución del Principado de Asturias y determinar que el príncipe heredero de la corona de Castilla sea el príncipe de Asturias. Y es Enrique III el primero que es nombrado príncipe de Asturias. ¿Por qué? ¿De dónde viene la ocurrencia de decir, a partir de ahora existe un príncipe, Asturias es un principado y el príncipe de Asturias es el heredero de la corona de Castilla? Y ese Enrique III fue Enrique III de Castilla y Aragón. Bueno, pues porque en 1301
los ingleses habían nombrado al poseedor del Principado de Gales como heredero de la corona. Y en 1349 el delfinado, el que tenía el delfinado era el delfín, era el sucesor de la corona. Y se daba la circunstancia de que la nada armónica relación entre no solo pues, Castilla, el Islam, Navarra, Aragón, Portugal, Inglaterra, Francia, aliados unos y otros, pues el príncipe negro, por cuestiones de matrimonios, aspiraba a ser heredero de la corona de Castilla. Y entonces, en esas guerras de familia, los que se refugian en Asturias tienen la ocurrencia de reivindicar y, muy importante, de enlazar históricamente el inicio de esa línea monárquica con Don Pelayo, con Covadonga. Y esa es, y aunque eso en el siglo XIV pudiéramos decir, eso es una invención, una ocurrencia, una reconstrucción histórica, ¿por qué no empezaron por los godos y empezaron por Don Pelayo? No, pues porque hubo un corte radical, hubo un corte de nombres de los reyes, se empiezan a llamar alfonsos, no se llaman ya en Vitiza ni Recesvintos, se llaman de otro modo, y por eso la línea de los Alfonsos y de Alfonso III, etcétera, pues llega hasta Alfonso XIII, y es la línea de Asturias y de Castilla, no otros Alfonsos que hubo en Navarra y en Aragón, eso ya son otras películas. Entonces, esa construcción político-ideológica que se hace en el momento de la cristalización del Principado de Asturias para evitar que haya un príncipe heredero, que no puedan optar el príncipe negro o los príncipes extranjeros, etcétera, es clave en el contexto de la historia de España. ¿Y qué nos señala? Pues nos señala que las magnitudes que están operando en las divisiones profundas del siglo XIV, donde hasta la Iglesia está dividida, es decir, la Iglesia está en Aviñón unos, en Roma otros, y eso es una absoluta guerra de todos contra todos, pues ahí se ha conformado ya unas instituciones de sucesión en Inglaterra, en Francia, en Castilla, con el Principado de Asturias. Y ese es el panorama con el que se llega al momento siguiente, que es el descubrimiento de América, que no es que fue una casualidad. Es decir, estratégicamente, el viaje financiado a Colón era para intentar encontrar un camino para coger al turco por la espalda, ¿no? Y lo que se toparon con un nuevo mundo que nadie conocía ni podía conocer, y entonces fue prioritario inmediatamente a intentar reconvertir a los maometanos que ya habían renegado de la verdad cristiana, pues salvar las almas de nuevos hombres que aparecen que estaban en la inopia, porque ya luego se inventarán las cosas de sí, efectivamente había ido el apóstol Santo Tomás o lo que se quiera, pero esa era la situación. Y entonces ahí cambia ya radicalmente el panorama. Y efectivamente, la pujanza de Inglaterra posterior a España, pues la que va a determinar toda la dialéctica, donde en absoluto hay que tener una consideración pesimista y negativa del papel de España, como ayer se presentaba un poco, de decadencia, etc. No, esos son milongas. Es decir, aquí hay que ir a los hechos. ¿Cuántos millones de hombres hablan hoy español? ¿Cuántos millones de hombres hablan hoy inglés? Ese es el asunto. Y lo demás es literatura. Lo demás son reconstrucciones y lamerse las heridas. ¿Por qué? Porque la España que conocemos, podrá desaparecer por extinción demográfica, pero el español hay más hablantes de español ahora en los Estados Unidos que en España. Y México triplica el número de hablantes de español que hay en España. Es decir, la pujanza, y no solo eso, es decir, que yo estaba escuchando estos días mucho las radios de Perú, por razones obvias, y entonces pues es interesantísimo, pues cuando era Navidad, pues estar hablando del roscón de Reyes, de no sé qué más, que en realidad es exactamente la misma cultura, a pesar
de los intentos de fragmentarla y de dividirla pues, con todo lo que todos sabemos. Bien, entonces, en este contexto, yo me permito decirles que aquí hay que tener mucho cuidado con la herencia de ideologías que proceden del pretérito. Por ejemplo, el asunto de los godos, que hemos mencionado. Eso está, o de los celtas, eso sí que son mitos tenebrosos. Y, además, perfectamente al servicio de los intereses de las ideologías alemanas. Y es que eso a veces se olvida. Hay muchos historiadores que dicen, ¡ay, qué interesante! Cómo en el siglo XIX venían montones de investigadores alemanes al Escorial, a la Biblioteca Real, a buscar textos y a exhumar textos en español y tal y cual, para su historia. Sí, pero es que eran agentes del Monumenta Germania Histórica. Es decir, ellos no estaban estudiando España, estaban estudiando Germania, porque desde el punto de vista ideológico de aquellos austriacos, todo Europa eran ellos, como eso tenía planificado pues, Adolfo, pues absolutamente la reorganización de todas las provincias del Reich, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pues, son hechos históricos que están muy bien, también lo tenían planeado los soviéticos, etcétera, etcétera. Ahora, lo que hay que meditar muy bien es hoy, claro, evidentemente, nadie confunde aquí Unión Europea y Europa, pero igual todavía para peor, porque estamos en contra de la Unión Europea, pero porque muchos siguen pensando en una Europa sublime, indefinida, rara, donde yo creo que el símbolo mejor de lo que habría que procurar es lo que pasó el otro día en el Parlamento Europeo cuando una diputada húngara habló en español. Es decir, ¿qué sentido tiene que la Unión Europea mantenga el inglés como lengua oficial cuando el inglés lo hablan en Irlanda y en Malta? Es ridículo, es ridículo. Es decir, ¿por qué los polacos y los húngaros, incluso los italianos, no se animan a hablar pues, otra lengua que no sea el inglés? Todo es cuestión de escalas. Pues eso es lo que hay que medir. En este sentido, desde mi perspectiva y nuestra perspectiva, hay que tener mucho cuidado con los restos de ideologías europeístas, de orígenes ideológicos, pues muy interesantes, pero muy poco ajustados a nuestro presente, y mirar mucho más a lo que es la hispanidad y lo que son los vínculos con América, pero eso es algo que exige estudio, que exige análisis, y yo simplemente para terminar, como aquí se ha hablado de lucha de ideas, de estudio, etcétera, pues lo que hay que hacer es estudiar y hay que ir analizando cosas y conociendo perfectamente las consecuencias de unas y otras cosas. Y en este sentido, yo me pongo a su disposición, como me he puesto hoy, cuando haga falta, porque esto es lo necesario. Es decir, lo necesario es no caer en la vorágine de entontecimiento en la que nos quieren introducir pues, ese enemigo que tampoco, yo habría que definir mucho lo de neoliberal y tal, porque es mucho más complicado, porque muchas veces, ojo, cuando se hablan de estas cosas, parece que todo se agota en la dialéctica del primer mundo. No, vamos a ver, somos una parte muy pequeña. Y cuando Federico está rajando contra el comunismo continuamente, en plan, con un infantilismo ideológico tremendo, oye, vamos a ver, hay un partido comunista en el mundo, que es el Partido Comunista de China, que tiene 90 millones de militantes. Y la República Popular China es un país comunista. Un país comunista. Dice, ojo, con empresas privadas, con competitividad, con todo lo que quieras. Es mucho más complicado. Es decir, que no, solo los añorantes de la Unión Soviética o de determinadas concepciones del marxismo podrán decir, no,
los de China son unos traidores, una camarilla traidora de Pekín y no sé qué, como decía Abimael Guzmán y los de Sendero Luminoso, y ahora siguen su Sombrero Luminoso y sus secuaces en Perú, pues armando la que arman. No, la situación es mucho más complicada. Es decir, aquí China, la India es otra peculiaridad, que ya ha superado democráticamente a China. Entonces, aquí hay que medir muy bien nuestras fuerzas, dónde estamos y lo que queremos. Y entonces, aquí les animo a seguir adelante con estas universidades de hacer nación. Gracias.